Buenos días, soy Roland Depew y este es el Nuevo Testamento 1 y vamos a ver esta mañana al Evangelio de Juan. Entonces, vamos a Juan capítulo 1 y empecemos este proceso de todo lo que Juan comparte con nosotros en su Evangelio. Juan no se presenta a sí mismo inmediatamente como los otros escritores. Él toma una diferente dirección en describir esto. Vamos al verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandecen, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan comienza empezando esto de una manera diferente que los otros escritores. Estamos convencidos, según los otros estudios, que el propósito de Juan es diferente. Y él está alcanzando otra audiencia. Él está predicando a los creyentes. Entonces vamos a hablar un poco acerca de Juan para que podamos ver lo que sabemos de él y otras cosas que nos van a ayudar a entender lo que él hace. Los otros escritores nos dicen acerca de Juan y nos dan más pistas. Mateo capítulo 4. Vamos a leer Mateo 4, verso 21. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Ahora, aquí hay 4 o 3 pedazos de información. ¿Qué es el hijo de Zebedeo? Jacobo, su hermano, y vemos lo que está sucediendo en esta escena. Es un pescador y no está involucrado con otras cosas. Y vemos otras características en los otros discípulos. Pero Juan es un pescador. Y vemos, dejaron sus redes y a su padre. Y dejaron sus botes. Ellos estaban remendando las redes. Y lo dejaron todo. Entonces, aparentemente, este es un negocio de la familia. Y probablemente es un negocio bastante productivo. Entonces ellos deciden trasladarse y seguir a Jesús. Y dejan un buen negocio detrás. Vamos a Marcos capítulo 15. Y vamos a ver otra información. Marcos 15, verso 40. Esto es en la escena de la crucifixión de Jesús. Aquí vamos a ver cómo esto se relaciona. Verso 40. También habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Ahora, deja tu dedo ahí marcando y vayámonos a Juan 19, un pasaje similar en la escena de la crucifixión. Verso 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Lo que empezamos a poner aquí junto en nuestros dos escritores
Y lo que Juan nos comparte es que estaba en la cruz su madre y la hermana de su madre. Y regresando a lo que Marcos dice, que estaba María Magdalena y Salomé. Entonces unimos estas informaciones. Juan no llama a su madre por nombre, pero sabemos que su madre se llamaba Salomé y es la hermana de la madre de Jesús, es la hermana de María. Si María, la madre de Jesús, y Salomé eran sister, ¿qué parentesco tenían Juan y Jesús? Son primos en primer grado. Entonces, no confundas esto con Juan el Bautista, que también está relacionado con Jesús. Hay mucha confusión en estos Juanes. Entonces, María y Salomé son hermanas, y eso hace que Jesús y Juan son primos. También Juan el Bautista es un primo lejano de Jesús por Elizabeth. Esto nos dice un poco más acerca de quién es Juan y la relación que hay con Jesús. Vayamos a Marcos capítulo 1 y podemos ir a estos otros escritores y obtener información más certera. Marcos capítulo 1, verso 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano también, ellos en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Marcos nos dice un poco más, y dice que tenían siervos que habían contratado. Y esto nos refuerza la conclusión que hemos tenido antes, que este era un negocio exitoso. Estaban ahí con sus botes y con sus redes, y no estaban pescando como pasatiempo, como deporte, era su negocio. Ellos tenían un bote, tenían otros siervos contratados, entonces vemos que eran buenos pescadores. Era su manera de vivir, de proporcionar su sustento diario. Entonces Jesús llama a la gente para que los sigan, pero hay algo que nos llama la atención. Era gente que estaba haciendo algo, estaba ocupada en algo, estaba cumpliendo cosas. Eso lo que nos dice es que Jesús llama a gente que está ocupada, que está trabajando, no gente que está en ocio, que no está haciendo nada. Pero Él está llamando a personas que realmente son personas ocupadas y que tienen trabajo. Ahora que es temprano en la mañana, a veces nos sentimos un poco flojos. Pero continuemos, vayamos a Juan capítulo 1 y vayamos a ver otra información. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, casi al final del capítulo, vamos a ver quién es Juan. Jesús va a Juan el Bautista, en el verso 29. El día siguiente vino Juan a Jesús, no lo voy a leer toda esa historia, y lo bautiza Jesús. En el verso 35 dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y le siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón,
Pedro era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Ahora, lo que encontramos aquí, y es algo que obtenemos esta información, algunos dicen Andrés, Simón, el hermano de Simón, y Juan no se toma el tiempo de identificarse con nosotros. Esa es una buena clave, que era Juan. Y porque otra de las cosas que vemos aquí, vemos que era Juan y que era originalmente discípulo de Juan el Bautista. Habían estado siguiendo a Juan el Bautista también. Y cuando Jesús lo llama, él lo sigue, pero también había estado siguiendo a Juan el Bautista. Entonces, mientras nosotros ponemos toda esta información, empezamos a ver que él estaba involucrado en diferentes áreas en este proceso y entran en esta relación que ya lo hubiera conocido a Jesús porque era pariente de él. Ahora, otra de las cosas que sabemos acerca de Juan, y esto es un signo de interrogación aquí, pero creemos que era el más joven de todos los discípulos. Hay muchas razones por las cuales podemos sugerir que esto era así, porque vive más que todos los otros, y él muere de muerte natural. También hay otras cosas que nos sugieren que era más joven. Que era más joven es que listan a Pedro, Jacobo y Juan, y lo listan a él como último. Ahora, cuando listan a él y a su hermano, siempre lo listan primero a Jacobo. Esto siempre se listaba en estas listas al mayor. Entonces eso nos sugiere que él era el más joven que los otros. Entonces, como resultado de esto, vemos que hay una relación en esto que nos hace llegar a la conclusión que esto es así. Ahora, en otra de las partes, en la mañana de resurrección, en el capítulo 20 de Juan, nos dice que Juan corrió más rápido que Pedro. Y yo no quiero volverme algo personal, pero yo soy más lento de lo que solía ser. Probablemente yo podría correr más rápido que ustedes en otro tiempo, pero ahora no es así el caso. Pero Juan corrió más rápido que Pedro a la tumba y se quedó ahí en la puerta de la tumba. No tenía miedo de entrar. Quizás un poco de inexperiencia, de juventud. Entonces Pedro, cuando llega, le dice un momentito, y él dice permiso y entra. Y luego Juan lo sigue. Ahora, esto nos ayuda a poner toda la información junta y decir que Juan era más joven, era más ligero y corrió más rápido que Pedro. Pero quizás tuvo miedo al entrar a la tumba. Hay una posibilidad que Juan se ha identificado a sí mismo. Vamos a Juan capítulo 20. Juan 20. Este es parte del pasaje que estábamos viendo, pero vayámonos más adelante. Juan 20, verso 2, dice, hablando acerca de María Magdalena, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Juan nunca se nombra a sí mismo por nombre, pero sugiere esto. El otro discípulo a quien Jesús amaba. Vayamos al capítulo 21 de Juan, verso 20.
Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Aquí vemos otra vez la descripción que hace Pedro. Pedro que se da la vuelta y nosotros creemos que es Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, que se recostó en el pecho de Jesús en la cena y se apoyó ahí. Y vamos a hablar de esto más adelante en la última cena. Pero vemos la relación aquí. Y esto no se trata algo egoísta. Oh, yo soy el que Jesús amaba. No, no se trata de eso. Es más algo que tiene que ver con credibilidad. Yo estoy cualificado para escribir estas cosas y yo estaba cerca de Jesús y yo he estado ahí y he escuchado exactamente lo que Él dijo y sé lo que estaba en ese momento diciendo y yo tengo la información. Entonces, quiero que entiendas que esto no es algo egocéntrico. Él lo que está diciendo: yo estaba ahí y estoy cualificado a escribir. Veamos el verso 24 del mismo pasaje. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. So, Juan usa esta relación personal para decir: yo sé de lo que estoy hablando. Yo estaba ahí personalmente presente. Ahora, lo que vemos acerca de Juan, y vemos que él creció en Capernaum. Capernaum estaba en el lago de Galilea, uno de los pueblos portuarios ahí. Y luego probablemente en algún punto se trasladó a Jerusalén, porque sabemos que él pasa mucho tiempo ahí en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén. Pasa gran parte de su tiempo, de su vida allí. Ahora, eventualmente lo vemos en Éfeso, lo que ahora es su Turquía, y está en la ciudad de Éfeso y pasa tiempo ahí escribiendo y ministrando a la iglesia. La iglesia de Éfeso se convierte en una de las iglesias más grandes en el Nuevo Testamento, en la era del Nuevo Testamento, en el primer siglo del cristianismo. Y Juan trabaja ahí y ministra allá en Éfeso. Luego lo vemos que es exiliado por el gobierno romano a una isla de prisión llamada Patmos, que está en la costa de Turquía, de lo que hoy día conocemos por Turquía. Y esa isla, esa fue un lugar de exilio para él, probablemente porque él estaba dando testimonio continuo y ese era su ministerio, y fue exiliado allá por su fe cristiana. También lo vemos en Éfesos y Patmos, porque sabemos que él no solamente escribió el libro de Juan, sino primera, segunda y tercera de Juan y el libro de Apocalipsis. Vamos a ver eso en el siguiente bimestre. Él es el único de los discípulos que nosotros conocemos con toda la evidencia que tenemos que murió de muerte natural. Todos los demás murieron martirizados. Juan puede que haya muerto en el exilio en la isla de Patmos. Quizás haya sido liberado y haya vuelto a Éfeso, no sabemos, pero sabemos que él murió de anciano acerca del año 96 después de Cristo. Él era un hombre longevo, inusualmente longevo, y vivió muchos años. Ese no es un caso típico de la era en la cual él vivió. Él murió, lo que vemos, por muerte natural.
contrariamente de los demás que fueron martirizados y fueron asesinados por su fe. Este libro ha sido probablemente escrito al principio de los 90 después de Cristo, quizás 91, 92, pero al principio de los 90 del primer siglo. Ahora, lo que sugerimos es que Juan había estado enseñando, ministrando y contando esta historia una y otra vez. Él había estado compartiendo eso con todas las personas. Y en este proceso de compartir, en el cual él estaba involucrado, Juan empezó a darse cuenta que aunque los otros escritores ya habían escrito los libros del Evangelio, que él necesitaba escribir la versión que él tenía. Y él decía, yo tengo todas estas historias que nadie ha contado y quiero que estas se difundan. Entonces él empieza a escribir el libro de Juan y vemos que él tiene material original y es diferente a los otros escritores. Los otros escritores no nos cuentan esto. Entonces, Juan fue compelido al final de su vida a escribir esto. Ahora, si tú quieres tener un cuadro aproximado de este sentimiento, yo te pido que veas el video Juan en su exilio, un video de 90 minutos de largo de Dean Jones. Él ha hecho muchas producciones cómicas en los 60s y 70s y películas de Disney. Es un muy buen actor, pero él hace el papel de Juan en el exilio y te habla acerca de esto. Oh, la gente me dice que yo necesito sentarme y escribir. Y él te toma y te lleva por esa historia y te penetras más de este personaje, de este anciano Juan. Y entonces es un buen ejemplo que te puede ayudar a entender si tú te sientas y lo ves. Es un video que es fácil de adquirir, no es muy caro. Ahora, el libro que Juan escribe, lo escribe para todos nosotros los creyentes. Vayamos a Juan capítulo 20, verso 30. Juan 20, verso 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y luego, por supuesto, leemos estas escrituras en el verso 24 y 25, donde habla acerca de él en el siguiente capítulo. Mientras él describe las mismas cosas, Juan escribió para que cada uno de nosotros pueda escuchar el mensaje y escuchándolo podemos creer para saber que Jesús era quien decía que era. Entonces, el mensaje es para que todos los creyentes vengan a reconocer y a darse cuenta que Jesús era el Cristo. Ahora, Juan describe esto en distintas maneras. Veamos, ¿a quién escribe Mateo? Haremos un repaso. A los judíos. ¿Cuál es su mensaje principal? Él es el Mesías, el Rey. ¿A quién escribe Marcos? A los romanos. Y su mensaje es un conquistador. Lucas escribe a los griegos y su mensaje es el Hijo del Hombre. Ahora llegamos a Juan, que está escribiendo a todos los creyentes y su mensaje es el Hijo de Dios. Y nos dice, no se preocupa acerca de su humanidad y dice, Él es Dios que se hizo carne. Y esto lo vemos antes. Dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Ahora veamos
Y la palabra se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Y dice él, Dios vino y habitó con nosotros. Está enfatizando y trayendo aquí que es el Hijo del Hombre y tiene un carácter divino y vino a interactuar con nosotros. Su énfasis es para que creamos que Jesús era Dios. Ese es el pensamiento principal. Y él escoge presentar más de estas cosas de las que él hizo. Marcos enfatiza las acciones, Juan enfatiza más acerca de lo que él dijo y nos da declaraciones simples pero profundas que dice y muestra todas estas cosas. Juan usa la palabra creer. Es su palabra clave, es su mensaje clave. Y usa la palabra creer 98 veces y en estos 21 capítulos. Entonces, él está presentando la idea y presionando con la idea de que debemos creer. Y creer siempre es un verbo, no es un sustantivo. Hay algo acerca de creer, confiar en Dios. Hay muchos otros términos que él usa: recibir, beber, caminar, comer. Usa otros verbos, pero que complementan la idea y en la que él se centra, que tenemos que creer y confiar en él. Hay una segunda palabra clave que está en todo el libro de Juan y es la palabra vida. Entonces vemos que la vida viene mientras nosotros creemos. Exactamente. Entonces, tienes que creer y eso va a traerte vida. Ese es parte del mensaje y la imagen que él nos muestra. Vayámonos a Juan, capítulo 3. Juan 3, verso 3. Este hombre, Nicodemos, vino de noche. Y verso 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces aquí dice que tienes que nacer de nuevo. Y de ahí viene la vida. Ahora lo que vemos que Jesús le describe el proceso de cómo nacer. No es un nacimiento natural, es un nacimiento en el Espíritu. En el verso 15 dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ese mensaje continúa viniendo. Vayámonos a Juan 7. Verso 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aquí otra vez vemos que está hablando de esto. Vengan a mí y crean, y van a recibir estos ríos de agua viva en vuestro interior. Y él continúa describiendo, y Juan usa estas frases y cita a Jesús más a menudo que en otro pasaje. Ahora veamos a Juan capítulo 20 y vamos a ver un verso que ya hemos leído y lo vamos a volver a leer. Juan 20. Mientras esto se convierte lo que mucha gente cree que es el verso clave. Esa es la razón por la que Juan escribió. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora, él dice: esta es la razón por la cual he escrito este libro.
Este es todo el propósito que tengo. Y aquí está el verso que nos hace entender lo que Juan está haciendo y por qué Juan escribió este libro. ¿Ustedes creen esta mañana? Y tenemos la evidencia. Y es lo que él dice, tenemos la evidencia y por eso creemos. Tienes el folleto número 3. Quiero ir por ese folleto por unos minutos y vamos a ver algo de nuestros bosquejos del libro. Este libro puede ser bosquejado de diferentes maneras y este es un buen bosquejo y vamos a regresar a él para estudiarlo. Quiero hacer esto y lo primero que quiero hacer es listar 7 milagros. Juan usa 7 milagros para describir a Jesús y nos habla de estas señales y están listadas en los primeros 12 capítulos, capítulos 1 al 12. Ahí identificamos esa primera parte del libro. Juan empieza inmediatamente describiéndonos los milagros. Ahora, mientras tú tienes la lista, no voy a ir y voy a repasar cada detalle. Vamos, en el capítulo 2 es el primer milagro que Jesús hace y es convertir el agua en vino. Mientras te acuerdas un poco de esa historia, Jesús está presente y está ahí para compartir. Y un problema se levanta y su madre le dice, y dice a la gente, ustedes tienen que escuchar a Jesús, tienen que pedirle a Él. Y su pregunta es, un momento, todavía no ha llegado mi hora. Y la mamá ahí sugiere, y a veces no ha sido así tu mamá cuando te sugiere algo, o a veces nos corrige y nos dice, ¿qué es lo que dices? Y nosotros decimos, gracias, y aprendemos de esas cosas. Ahora, venimos a esta relación y Jesús ya es un hombre adulto para este tiempo, pero hay esa relación todavía. Y ahora quiero darles un poco de información. Hay gente que adora a María por la gracia que hay en ella. Y si alguna vez te cruzas acerca de una persona que adora a María, y tú le puedes hacer referencia a esto, cuando ella dijo, escuchen a Jesús. En otras palabras, Jesús va a arreglar el problema. Ella siempre nos va a dirigir a Jesús y nos va a poner en la dirección correcta. Entonces, este es el primer milagro que se cree que él hizo en este pasaje. Ahora, el siguiente pasaje, cuando el hijo de este noble es sanado, Juan capítulo 4, verso 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Este pasaje nos dice que Jesús le dijo a este hombre, regresa a tu casa, tu hijo ya está bien. Y Jesús lo envía otra vez a su casa. Y vemos esta relación. Simplemente tienes que ir. Tu hijo ha sido sanado. Y dice que cuando él llegó a su casa, todo estaba en orden. Y su hijo había sido sanado. Y vemos ahí al final del capítulo, en el verso 54, dice, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Juan se refiere a los otros milagros con este término, señales. Estas son señales para que tú creas. Ese es el propósito. Yo quiero que tú veas estas cosas para que tú sepas y creas. En el capítulo 5
Nos da la historia de este hombre y la fuente de Betesda, que estaba ahí echado este hombre, y las aguas eran movidas por un ángel de cuando en cuando, y el primero que entraba era sanado. Y él estaba tan enfermo que no, y era paralítico, no podía moverse y entrar a la fuente. Y él le pedía, decía, yo necesito a alguien que me ayude. Y Jesús le dijo, yo te puedo ayudar, y lo sana. Y, y, y dice, en esta situación, vayamos a verso 13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no pequéis más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio avisos a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Aquí vemos otra vez otra señal que ocurre. Luego Juan nos da otras historias. Los 5,000 que son alimentados en el capítulo 6, al principio del capítulo 6, vemos que él alimenta a estos 5,000 y toman del pan y de los peces que habían sido multiplicados y son alimentados con ello. Luego envía a sus discípulos en la noche y él viene en la noche caminando en el agua. Otro milagro que Juan usa para describir esta situación y el hecho de que Jesús caminó en el agua. Es en este pasaje que la Escritura nos dice aquí, Juan, capítulo 6, verso 19. Cuando habían remado como 25, 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos no sabían lo que estaba sucediendo. Y él les dijo, soy yo, no temáis. Y los recibieron en el bote. Aquí Juan nos habla acerca de cómo Pedro caminó en el agua. Pero aquí enfatiza que Jesús hizo estos milagros, estas señales, y nos aseguró, no tenemos que asustarnos. Y luego, el sexto milagro que describe aquí es en el capítulo 9, cuando el ciego es sanado. Y aquí habla acerca de algunas de las cosas que él habla antes que el ciego es sanado. Verso 1, vamos a leer 9:1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Juan nos dice aquí y nos describe las cosas que Jesús hizo y nos está dando las razones para que nosotros podamos creer en Jesús. Tenemos que creer en Él porque Él ha hecho estos milagros y todas estas señales. Y llega a este punto y nos da una lección de teología. No solamente Él ha sanado, pero nos está ayudando a entender. Y les pregunta los discípulos a Él, ¿por qué este hombre nació ciego? ¿Ha habido pecado en su familia, en su vida? ¿Qué causó esto? Porque es lo que ellos entendían, que el pecado traía la enfermedad y el sufrimiento. Pero ahora la Escritura nos dice claramente, y en el Antiguo Testamento nos dice claramente, tú vas a ser bendecido si sigues a Dios, si no obedeces vas a ser maldecido. Entonces este es uno de los temas que aquí Juan nos dice, si hay pecado en tu vida, vas a tener esta enfermedad o esta ceguera. Y Jesús habla claramente. Y no se trata de eso. Ustedes han malentendido. Ahora, estas cosas
Buenas cosas pasan cuando hacemos lo correcto para el Señor. Y también malas cosas pasan cuando desobedecemos las leyes de Dios y las leyes de la naturaleza. Sí. A veces pasan cosas malas a gente buena. Sí, es positivo. A veces vemos que estas cosas no encajan. Pero Él les dice, estas cosas han sido hechas para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces, podemos decir, para glorificar a Dios, ¿tengo que tener alguna enfermedad? No, Él no está enseñando eso. Él lo que está diciendo simplemente es que Dios quiere sanarnos y es el propósito de Dios sanarnos y obrar milagros en nuestras vidas. No importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea la causa, Dios quiere sanarte. Jesús quiere sanarte. Quiere tocar tu vida y traer todas estas cosas involucradas. Ahora, lo que hemos visto a través de todos estos pasajes, cuando el agua fue convertida en vino, cuando el hijo de este noble fue sanado, y cuando alimentó a los 5,000, y cuando sana a este hombre, el séptimo milagro que Jesús hace es resucitar a Lázaro. Es Juan capítulo 11. Y aquí Juan nos da la historia cuando él viene a sanar a Lázaro. Ahora, ¿ustedes ven cómo empieza esta historia? Lo mandan a llamar a Jesús. Lázaro está enfermo. Y la Biblia dice que Jesús a propósito se retrasa. Y luego él muere. Esta es la clase de pregunta. ¿Por qué no has venido antes? Podías haberlo ayudado antes que muera. Y cuando las hermanas de Lázaro se encuentran con él, no estaban animadas de que no haya venido inmediatamente. Y a veces queremos que Dios siempre haga las cosas en nuestro tiempo, pero Dios las hace en su tiempo. Y aquí vemos que Jesús viene y llama y resucita a Lázaro de los muertos y lo presenta vivo. Entonces le agradecemos a Dios por los milagros que han sido registrados aquí. Juan continúa añadiendo por qué debemos creer y nos da este bosquejo a lo largo del libro, a través de estos 7 milagros listados aquí por Juan. Ahora, cuando vas de esta sección adelante, cuando él lista los 7 milagros, hay un grupo de otros pasajes desde el capítulo 13 hasta el 17 que son simplemente un pasaje. Desde el capítulo 13 hasta el 17 sucede en el aposento alto, donde Jesús enseña. Esto es algo interesante. Juan pone toda la enseñanza, la mayoría de la enseñanza de Jesús en estos pasajes. Los otros escritores toman el Sermón del Monte y otros discursos y otras cosas que Jesús dice y le dan otras instancias y otros tiempos en el ministerio. Juan lo resume y dice, Jesús llegó al punto final de su vida y tengo que decirles esto una y otra vez. Y aquí vemos en capítulo 13 de Juan, cuando van al aposento alto, es que Jesús les enseña otra vez las mismas cosas que les había estado enseñando en todo su ministerio. Entonces ves este proceso desenvolverse y él empieza a enseñar y continúa volviendo a repetir a través de este pasaje. Vamos a tomarnos un momento para clarificar que está probablemente en tu mente, y es la imagen de la última cena. ¿Y tú sabes de dónde viene ese cuadro que se aparece en tu mente? Tú puedes ver la última cena, pero quizás no lo sepas, pero este cuadro vino y fue pintado por Leonardo da Vinci
Y él pintó este cuadro de acuerdo a lo que él pensaba que era. Cuando Jesús dijo, alguno me va a traicionar, y todos se preguntaban, ¿quién va a ser? Todos hablando uno al otro, todos estaban haciendo la pregunta, ¿quién es este que te va a traicionar, Jesús? Y este era el pensamiento en la mente de Da Vinci cuando él pintó este cuadro de la Última Cena, para que él pueda retratar los rostros de todos los discípulos. Da Vinci pintó la Última Cena sentados en una larga mesa para que puedan verse todos. Y todos estaban sentados en la parte de atrás de la mesa. No hay nadie al otro lado de la mesa, no hay serbios. Lo que él estaba haciendo era la imagen que él tenía, su propia idea. En realidad, Da Vinci estaba pintando una idea medieval de cómo sentarse en una mesa. Él no estaba pintando lo que hicieron, lo que realmente sucedió. Lo que ellos estaban sentados era en un reclinatorio de 3 lados, como un herraje de caballo. Y se sentaban a la parte exterior. Era una mesa de 3 lados llamada triclinium. Tri, que quiere decir 3, clinium, que quiere decir reclinarse. Es una palabra latina. Era una mesa baja y ellos estaban recostados alrededor de la mesa. Entonces, si tú ves cómo Juan lo describe, vayamos a Juan capítulo 13, verso 21 al 25. Después de que les lava los pies a sus discípulos y les dice, Juan 13, 21, habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señales Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Ahora, imagínate esto por un momento. Aquí, deshazte del cuadro de Da Vinci. Ellos estaban reclinados, estaban apoyados, con sus pies apoyándose hacia la mesa y sus brazos estirados. Estaban reclinados y Juan, que estaba sentado al lado de Jesús, al lado izquierdo de Jesús, se apoya a él. ¿Puedes verlo? Se apoya a él, porque Pedro estaba al frente de él y le hace señales para que le pregunte, ¿quién es? ¿Quién es? Y le está hablando suave. Nadie registra esto. Quizás nadie había escuchado esta conversación, excepto Juan. Y le dice, ¿quién es? Y Jesús le responde en el verso 26. Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ahora, sin entrar en mucho detalle, él empapa el pan y le da a Judas. Y Judas tiene que estar cerca, y probablemente está al lado derecho, al ladito, porque es el tesorero. Y si te estás sentado en esa posición, Jesús empapa y se la da. Y ningún otro escucha esta conversación, excepto 2 o 3 personas. Y esa es la razón por la que Juan registra este pasaje. Hay otro pensamiento importante. Cuando ves tú a alguien sentado en un triclinium, en la parte derecha de este semicírculo, el invitado principal al final, luego el principal de la mesa siguiente, y sus amigos más cercanos están sentados seguidamente. El discípulo amado estaba a la izquierda. Jesús era el anfitrión. Y Judas Iscariote estaba sentado en una posición de honor. Jesús lo estaba honrando, aún sabiendo que lo iba a traicionar. ¿Qué pensamiento, qué cuadro más poderoso? Y cambia
nuestro entendimiento de la última cena. Vamos a tomar un descanso y vamos a regresar.